súper interesante y preocupante en algún sentido. La tasa de fecundidad en el país cayó a niveles históricos, según el último informe de Estadísticas Vitales del Instituto Nacional de Estadísticas, el INE. Vamos a hablar de este tema. Estamos para esto con Gabriel Cavada, epidemiólogo y académico de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Chile. Muchísimas gracias por estar con nosotros y bienvenido. Un placer, Carla. A ver, estaba viendo y estamos en 1,3 hijos, digamos, en promedio en Chile, que es algo muy distinto a lo que pasaba en la época de los 70, donde estábamos casi en 4 hijos por mujer, y en la época de los 60, donde se llegaba casi a los 5 hijos. Son familias que se han ido reduciendo mucho. ¿Por qué hemos llegado a estos niveles históricos de baja en la tasa de fecundidad? Mira, primero vale la pena explicar qué es lo que es la tasa general de fecundidad, ¿no es cierto? Y tal como tú señalas, se cuentan censalmente cuántas son las mujeres que están en edad fértil, entre 15 y 45 años, y a su vez se les pregunta a cada una cuántos hijos tienen, y podrían ser desde 0, las nulípares, ¿no es cierto?, hasta, supongamos, 15, digamos, en un extremo, ¿no es cierto? Y así entonces sale esta cantidad de hijos por mujer, tal como tú señalas, que en este momento es de 1,3. Ahora, ¿qué es lo que ocurre cuando se concibe un niño? La probabilidad de que este niño sea varoncito o sea niña es de un 50%. Y por lo tanto, para que una población tenga capacidad de reemplazo, es decir, no implote, siempre vaya creciendo, cada mujer debería tener en promedio al menos 2 hijos, porque de alguna forma eso garantiza que vamos a tener por cada mujer un niño y una niña, y así entonces la población adulta más o menos conserva la misma cantidad de hombres y la misma cantidad de mujeres que uno esperaría que tuvieran capacidad reproductiva. Si eso no ocurre, va a ocurrir lo siguiente: ocurre que van a haber en general más nacimientos de varones y por lo tanto la población va a implotar, vamos a ser cada vez menos. Y eso ha venido ocurriendo, yo te diría que por lo menos en los últimos 2 censos. ¿Ah? La vez anterior la tasa general de fecundidad era 1,6 y ahora es 1,3. Esto quiere decir que la población chilena no tiene capacidad de reemplazo nativo de sus habitantes. Gabriel, ¿esto es bueno? Sí. ¿Es malo? Porque en el fondo alguien podría decir es un hecho de la causa, vamos a hacer menos, ¿cuál es el problema? ¿Por qué tendríamos que revertir? ¿Por qué tendríamos que tener políticas de maternidad? Pero he escuchado a hartos expertos que están preocupados por esta cifra. ¿Por qué? Bueno, lo primero yo te diría que es una primera emoción de orden sociocultural, digamos, la primera cuestión que nos podríamos preguntar si queremos que Chile desaparezca como nación, digamos, como una corporación de seres humanos, y si decimos sí, estamos dispuestos a esto, bueno, sigamos con que la población implote y de aquí vamos a tener en un futuro mediano largo que no van a haber chilenos. Eso es lo primero. Si nuestra decisión es que eso no ocurra, sino que Chile prevalezca en el tiempo, necesitamos volver a tener por lo menos esta tasa de reemplazo y por lo tanto recuperar que la tasa general de fecundidad vuelva a ser mayor o igual a 2, de modo tal de que por lo menos mantengamos la población y no la disminuyamos. ¿Por qué es importante ahora mantenerla? Porque si la población chilena empieza a implotar, esto va a tener a largo plazo una implicancia en nuestra economía. Cada vez nos va a costar más crecer. Demasiado interesante, pero te tengo que interrumpir. Por favor, si nos puedes esperar, porque tengo que ir con la vocera de gobierno. Día súper noticioso, pero también estábamos abordando un tema bien noticioso y nos quedamos en por qué era crítico o no para una sociedad como Chile estar con una tasa de fecundidad que es la más baja en su historia. A ver si podemos retomar el punto. Alguien podría decir, bueno, mira, hay menos personas queriendo ser madre, hay menos niños viniendo al mundo en Chile. ¿Cuál es el problema? A ver si podemos ir a la justificación de aquello. Te escuchamos. Bueno, claro, como te explicaba entonces, lo que va a haber de proyección, mientras te hablaba la ministra, la realidad un poco manda, mirábamos algunas proyecciones,
y ocurre de que actualmente la población chilena está cerca de 20 millones de habitantes, pero podría ocurrir que de aquí a unos 60, 80, 60, 80 años más, volvamos a tener una población del orden de los 14 millones de habitantes. Entonces la pregunta válida es si queremos eso o no. Pero ¿qué es lo que ocurre? Es que si esto ocurre en general, digamos, esto lleva de la mano que el crecimiento económico sea cada vez más difícil. ¿Ah? ¿Por qué? Porque tenemos menos personas a quien ofrecerle nuestros propios servicios internos, por ejemplo. ¿Ah? Nuestra producción y nuestros servicios. Y eso es más o menos complicado. La otra historia es que está en boga, es que cómo vamos a financiar pensiones de adultos mayores, y esto lo que va a significar es que cada vez vamos a tener más adultos mayores, y por lo tanto esto de alguna forma aleja el anhelo de sistemas de reparto, semi-reparto en términos tradicionales. Entonces esas son aristas que pueden verse muy fuertemente incididas por este hecho. Gabriel, Ahora, ¿qué hacer? Sí. sí, es que antes del qué hacer, me imagino que también el diagnosticar el por qué puede estar pasando esto es importante. No sé si aquí estamos hablando de menos voluntad de ser madre, si estamos hablando Bueno, de una decisión de no ser madre porque hay factores sociales, culturales que complican la situación de la maternidad. No es un misterio que justo el desarrollo profesional de muchas mujeres se topa con la curva de fertilidad en su mejor momento, justo en un momento que profesionalmente puede afectar, y ahí muchas se repliegan y deciden postergar la maternidad, y la postergación de la maternidad viene siendo un tema. E incluso me pregunto si hay factores ambientales. Yo he leído, y no sé si tiene algo que ver con esto, una cosa es no querer ser madre y no hacer los intentos, otra cosa es tener problemas para poder fecundar. No sé si hay algo de eso. También he leído que, por ejemplo, la efectividad de los espermatozoides ha ido reduciéndose en el tiempo. Hay estudios bien alarmantes en ese sentido. Entonces, ¿qué hay detrás de esto? O sea, efectivamente hay un problema de orden primero sociocultural, político, y también probablemente de orden epigenético, digamos, de orden epiambiental. Todo esto todo esto tiene una componente de razón bastante importante. Por ejemplo, a Europa le pasó lo mismo, digamos, estas mismas cifras, pero ellos optaron por hacer una protección a la maternidad. Entonces hay programas en que si una mujer opta por maternidad, se le protege de alguna forma su vida económica. Eso quiere decir que aquí en Chile es bastante triste, digamos, si una mujer queda embarazada, digamos, en su época laboral, no solamente posterga sus propios anhelos de desarrollo, más bien miremos qué es lo que hace la sociedad con ella, digamos. Más bien le genera un clima de inestabilidad en su futuro próximo. Perdona lo coloquial, pero si se va de prenatal, esa mujer tiene una inseguridad en términos de que no tiene una plena certeza que va a volver a su trabajo y a su mismo nivel de remuneración. No hay nadie que le proteja eso en forma fuerte, digamos. Entonces, todas estas cosas hacen de que las mujeres posterguen o definitivamente saquen de su vida la posibilidad de ser madre. Y han habido, desde el punto de vista occidental, muchos intentos, muchas teorías. En Australia, por ejemplo, en alguna vez se pensó en bonificar la maternidad, o sea, derechamente pagarle a las mujeres por tener hijos, y eso trajo otro problema, o sea, ¿cuánta plata tienes que pagarle? O sea, no es solo sacar la cuenta de cuánto tú dejas de ganar por el hecho de dedicarte a la maternidad, sino que van a haber valoraciones de otras índoles, digamos, que hace que el cálculo sea bastante complejo. Aquí nos vamos a meter en un problema más o menos peludo, pero si
qué política de natalidad quiere asumir el país, por ejemplo, ¿no es cierto? Claro. Entonces, todas estas cosas hay que analizarlas desde de un punto de vista multidisciplinario. ¿Mm? Fíjate que en la medida de que las mujeres posterguen su natalidad, como está ocurriendo ahora, digamos, ahora lo común es que una madre sea madre por primera vez pasado los 35, 36 años, ¿no es cierto? Y la posibilidad, digamos, que alumbre un niño con problemas genéticos es bastante más grande. Sí. Y ahí de nuevo tenemos otro problema, digamos, o sea, se produce una carga social, digamos, etcétera, etcétera, y en el fondo asumir todo aquello es un problema bastante complejo desde el punto de vista social, desde el punto de vista político y por supuesto Sí. desde el punto de vista demográfico. Me hace reflexionar mucho respecto de si las políticas que se han aplicado pensando en el bienestar muchas veces de las mujeres han incluido o no el tema de la maternidad, porque aquí hace rato venimos discutiendo, por ejemplo, la inserción de la mujer al mercado laboral. Se tratan de hacer en el fondo políticas públicas que permitan que la mujer se inserte, pero la mujer se inserta y después esa misma inserción muchas veces significa una traba. Muchas mujeres cuando tienen hijos renuncian definitivamente, después se les carga además con el tema del cuidado. Por lo tanto, no sé hasta qué punto, Gabriela, ha estado incluida la dimensión de la maternidad con la importancia que tiene para la sociedad, ni siquiera solo para esa mujer o para esa familia, en todas las políticas públicas que se van tomando. Al final no sé si es tan libre esa decisión de muchas mujeres que dicen no quiero ser madre. Muchas también pueden estar muy mediadas por ese perjuicio, por lo caro que es tener hijos, por la incertidumbre que te entrega, ¿o no? Efectivamente, yo creo que hay una especie de orientación unilateral del debate, ¿eh? Cuando uno habla de los derechos reproductivos de las mujeres y mira, digamos, cómo se está dando este debate a nivel social, más bien estamos hablando de el derecho a la anticoncepción. Al no ser ¿No es cierto? madre. Al no ser madre. Y sin embargo, el apoyo a la maternidad no está con la misma intensidad como se ha querido dar el detalle de la anticoncepción y de la prevención de la maternidad propiamente tal. De modo tal que ahí también falta, digamos, un debate mucho más horizontal y mucho más amplio. O sea, si bien la mujer tiene el derecho y la opción de no ser madre, pero ¿qué es lo que pasa? Y por lo tanto se pide de que el Estado o la sociedad apoye esa decisión, pero ¿qué pasa con las mujeres que sí efectivamente quieren ser madre si encuentran este apoyo desde el Estado? Gabriel, Y desde la sociedad. ¿qué pasó durante la pandemia con estas cifras y con la posibilidad de la fecundidad, digamos? Porque se estimaba en su momento que iba a haber un boom de guaguas. Se hablaba como de las guaguas pandémicas y se creía que por estar más en la casa y más encerrado íbamos a tener un repunte. Pero ese repunte, entiendo por estas cifras, no se dio, digamos, no llegó. Sí, pero para tener hijos, digamos, para tener una cierta actividad amorosa, por ponerlo así, No hay que estar todo necesitan hacinado. más bien, pero necesitan menos tensión social. ¿Eh? Y la Puede ser pandemia que el nos estrés y ese nivel, en el fondo, de tensión, como dices tú, no haya sido el escenario propicio para eso. Yo lo estoy diciendo porque se dijo en su momento y ahora los expertos reconocen que en realidad fue un poco apresurado, que no fue así. No, lo que ocurrió, digamos, más bien fue que nuestra sociedad íntimamente se tensionó, ¿no es cierto? Es cuestión de mirar, por ejemplo, qué le pasó a nuestros niños en el colegio nomás, ¿no es cierto? Quedaron más agresivos, etcétera, etcétera. Entonces, toda esta carga probablemente no haya ayudado mucho, digamos, al proceso de reproducción. Y podría Fíjate haber, que... podría haber un componente de la pandemia en esta baja en la fecundidad, porque lo que leía también era que algunos expertos decían que siempre después de procesos históricos de salud, de guerras, de conflictos, donde ha habido mucha mortandad, como fue la pandemia, viene una baja en la fecundidad. A lo mejor por susto, porque uno siente más incertidumbre del futuro, a lo mejor lo piensa más al momento de tener un hijo, y que después se tiende a recuperar. ¿Podría ser algo que se recupere o la tendencia en Chile ya es muy profunda y es más que algo momentáneo que pueda
pueda estar circunscrito a la pandemia? Mira, desde el punto de vista de la tendencia, en general las tasas de fecundidad a la baja tienden a estabilizarse, ¿eh? Yo creo que es difícil que volvamos a observar una baja mayor aún de este 1.3 que se ha reportado en el último informe de línea, digamos, ¿ah? O sea, o se mantiene esto o van a haber alzas. Ahora, depende de la tragedia, ¿eh? Después de la Segunda Guerra Mundial, por el contrario, digamos, si bien las regiones más afectadas, digamos, tuvieron miedo a la reproducción, pero en términos generales hubo un aumento de la fecundidad, ¿ah? Y desde el punto de vista histórico, por lo menos en nuestro tronco más occidental, el hecho más anecdótico ocurrió puntualmente, si tú lo recuerdas, el año 1981, cuando se cortó la energía eléctrica en Nueva York. Ese, como fue una noche muy acotada, etcétera, etcétera, y no tensionó la sociedad, ha sido en el tronco occidental el único evento que hizo saltar puntualmente la tasa de natalidad, digamos. Yeah. Pero en el resto de la sociedad, más bien lo que se ha observado el último tiempo son estas tendencias, sobre todo en el mundo occidental. Gabriel. Ahora, experimentos demográficos, ¿Sí? Experimentos demográficos, digamos, que uno pudiera mirar consecuencias. Para allá iba, ¿ya? No hay ninguno, excepto lo que le ocurrió a China, digamos, ¿ah? Y tal vez valga un poco la pena si es que encontramos aristas ahí, ¿eh? Pero hace más o menos unos 60 años atrás, un poco más, China tomó la decisión de implotar su población. O sea, eso fue un hecho de la causa, digamos. Se puso el límite de máximo un hijo. Claro. Pero no solamente aquello. Fíjate que en China desde esa época hay aborto libre, ¿no es cierto? Y las parejas que fecundaban, si el ser concebido era de sexo femenino, o por decirlo así, no masculino, tomaban la decisión de abortarlo. ¿Y qué es lo que pasó? Digamos que hasta hace unos 30 años atrás, esos niños fueron mayoritarios, la población china mayoritariamente fue masculina y por lo tanto no tenía con quién reproducirse. Y ahí tienes de alguna forma un problema de que hubo ¿cómo podríamos llamarlo? Una especie de frustración de la paternidad ahora. O sea, aquellos niños que crecieron, varones, que optaron por ser o quisieron ser padres, no tenían con quién cumplir su sueño. Y esto se vino a revertir probablemente hace unos 25, 30 años atrás, ya cuando China volvió a que las parejas tuvieran a lo más 2 hijos, y eso fue algún intento, digamos, de llevar de nuevo esta tasa general de fecundidad cercana a 2, y China dejó de implotar, sino que más bien o mantuvo su población o el crecimiento fue moderado. Pero estamos hablando de esos extremos de intervención demográfica. Ya, que es algo que en nuestro país no ha existido, no sé si va a existir, pero sí son datos, insumos de este estudio, yo creo que son súper relevantes para lo que tú decías, ¿eh? Me queda dando vueltas y con eso cerrar esta idea de que se piensa mucho en políticas para las mujeres que no quieren ser madres, en sus derechos reproductivos, pero no tanto en las que sí lo quieren ser, y ahí hay seguramente una deuda social con ellas. Gabriel Cavada, epidemiólogo, académico de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Chile, muchas gracias por habernos acompañado con esto que insisto, es bien interesante. Que te vaya muy bien. Carla, un placer, un gusto. Nos vemos. Hasta Muchas luego. gracias. Adiós.